Ah, ya ha saltado. Vale, perfecto. A ver. Bien, arrancamos ya esta masterclass, así que bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a entrar en un tema que normalmente se explica un poquito de forma por encima, pero que en realidad puede afectar mucho más de lo que pensamos en un principio. Cuando alguien escucha la palabra lazo energético, automáticamente piensa en una relación intensa o en una persona que no se consigue olvidar, ¿vale? Un segundito que sigo admitiendo. Vale. Que piensa eso automáticamente o en una relación intensa o en una persona que no conseguimos olvidar. Y aunque esto se trabaja en lazos, la realidad es que es un tema que es mucho más amplio, más profundo y más complejo de lo que suele mostrarse. Un lazo puede sostenerse dentro de una relación familiar donde exista una culpa constante. Puede mantenerse dentro de dinámicas donde una persona lleva años sosteniendo emocionalmente, por ejemplo, a todo el mundo sin darse cuenta realmente del desgaste que esto mismo le genera. Puede aparecer también dentro de relaciones donde existe, por ejemplo, dependencia, control o pérdida de límites internos. Y también puede manifestarse o mantenerse activo a través de experiencias como traumas, patrones repetitivos, cargas heredadas o conexiones que siguen ocupando ese espacio dentro de nuestro sistema energético. Y una de las cosas más delicadas de todo es que nosotros como seres humanos terminamos acostumbrándonos a sostener determinados niveles de desgaste, ¿vale? Hay personas que llevan, por ejemplo, muchos años viviendo desde la ansiedad o desde una carga emocional o desde la sensación constante de agotamiento y dejan de preguntarse desde dónde están sosteniendo realmente esto. Empiezan a pensar que es su carácter o que es su manera de ser o que simplemente es la vida que le ha tocado vivir. Pero cuando empiezas a observar cómo funciona realmente el sistema energético de una persona, te das cuenta de que muchas veces existen conexiones, lazos activos, consumiendo muchísima energía interna sin que tú seas consciente de ello. Y precisamente por esto he hecho la clase de hoy, para que aprendáis a reconocer cómo funciona un lazo. eh, un segundito, a ver. Cómo funciona un lazo, que te des cuenta de que muchas veces existen conexiones activas consumiendo mucha energía interna en ti y cómo se sostiene y cómo mm, este lazo puede hacerte sentirte en tu vida actual, ¿vale? Así que hoy, por fin, quiero que escuchéis esta clase observando a vosotros mismos, ¿vale? Vuestro cuerpo, vuestra energía y todas esas conexiones que quizás llevamos muchísimo tiempo teniendo ahí dentro de nosotros, pero que no comprendemos del todo por qué están. Vale. El porqué de esta clase. Una de las cosas que más veo en consulta es en el enorme nivel de desgaste que llevan muchísimas personas encima suya sin comprender realmente lo que están sosteniendo. Por ejemplo, personas que viven agotadas emocionalmente, personas que sienten que siempre están sosteniendo a los demás o que se sienten atrapadas dentro de dinámicas familiares de las que no consiguen salir, aunque sepan que el estar ahí les hace daño. Personas que repiten constantemente el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de culpa, el mismo tipo de dependencia o incluso el mismo tipo de bloqueo una y otra vez. Y muchas veces intentan resolverlo únicamente con la mente. O sea, que lo que hacen es intentar cerrar etapas, cambiar
de entorno, alejarse de ciertas personas, entender racionalmente lo que ocurre. Pero aún así, sienten que hay algo dentro de ellas que sigue pesando. Y aquí es donde empieza realmente el problema, porque la mayoría de personas no saben reconocer cuándo existe una conexión activa interfiriendo dentro de su sistema. Solo percibimos las consecuencias, ¿vale? Como puede ser sentir agotamiento, ansiedad, bloqueo, una sensación de peso, dificultad a lo mejor para poner límite o una culpa constante o la sensación de estar atrapado siempre dentro de las mismas dinámicas. Y ojo, cuanto más tiempo permanece activo un lazo, más lo vamos a empezar a normalizar. Más nos acostumbramos a sostener emocionalmente a otras personas. Nos acostumbramos al desgaste. Nos acostumbramos a vivir absorbiendo constantemente cargas de otras personas. Incluso nos acostumbramos a sentirnos atrapadas dentro de los mismos patrones, hasta que llega un momento en el que te vas a dejar de cuestionar cuánto espacio ocupa realmente todo esto dentro de tu energía. Por eso, en la clase de hoy, no la he querido enfocar ni a romantizar conexiones ni a alimentar fantasías espirituales, ¿vale? Está enfocada en aprender a reconocer cuando una conexión sigue teniendo fuerza dentro de ti y cómo determinados lazos pueden terminar afectando no solamente a tus emociones, sino también a tu cuerpo, a tu energía, a tus límites personales y a tu propia forma de vivir. Bien, antes de empezar a profundizar un poquito, quiero explicaros qué vamos a ver y vamos a trabajar durante la máster de hoy, ¿vale? Porque este tema suele estar muy mezclado en redes sociales, vídeos cortos, ¿vale? En vídeos cortos o en un contenido muy superficial que creo que es lo que termina confundiendo mucho el tema de lazos energéticos negativos, ¿vale? Vamos a intentar entender este tema de una forma mucho más clara y mucho más consciente. Primero, vamos a ver qué es realmente un lazo energético, porque no todo recuerdo, no toda emoción y no toda conexión significa automáticamente que haya un lazo activo. Después hablaremos de cómo reconocer cuando una conexión, un lazo, sigue interfiriendo de verdad en nuestra energía, en nuestras emociones e incluso en nuestro cuerpo. También quiero aclarar algo muy importante que creo que genera mucha confusión y es la diferencia entre un lazo energético y un vínculo del alma, ¿vale? Porque muchas veces creo que se mezclan conceptos y no son cosas iguales. Más adelante veremos cómo se generan los lazos y por qué algunos permanecen activos durante años, incluso cuando la relación, por ejemplo, terminó. Y también vamos a hablar de algo fundamental, que no todos los lazos se trabajan igual. Porque una de las cosas que más daño hace en este tema es intentar aplicar el mismo tipo de trabajo a diferentes personas y a diferentes conexiones. Hay lazos que se sostienen desde la dependencia emocional, otros desde las dinámicas familiares, otros desde la culpa, otros, por ejemplo, desde patrones más profundos. Y por eso, por esto que ahora veremos todos los tipos, es tan importante aprender primero a entender qué está sosteniendo ese lazo. Y al final de la clase haremos un ejercicio muy sencillito de observación corporal y energética. El objetivo del ejercicio es que aprendáis a observar cómo responde vuestro cuerpo cuando existe una conexión que todavía sigue activa. Bien, arrancamos ya. ¿Qué es un lazo energético? Cuando hablamos de lazos energéticos, una de las primeras cosas que necesitamos aclarar es que no estamos hablando simplemente ni de emociones intensas
o de personas que han sido importantes en nuestra vida. Un lazo energético negativo no es solo un recuerdo, ni una tristeza puntual, ni el hecho de echar de menos a alguien en determinadas ocasiones, ¿vale? Hablamos de lazo cuando existe una conexión que continúa activa y sigue interfiriendo en el presente de la persona. Y esto es muy importante entenderlo bien, porque muchas personas viven durante años dentro de dinámicas que consideran normales sin darse cuenta de que existe una conexión energética manejando todo eso, ¿vale? Estas personas viven agotadas a lo mejor emocionalmente cada vez que hablan con alguien concreto o sienten culpa constante cuando intentan poner límites, ¿vale? También puede pasar que no consiguen separarse emocionalmente de ciertos miembros de la familia, aunque sepan que si siguen con esa relación, siguen haciéndose daños a ellas mismas. O en personas que repiten una y otra vez el mismo tipo de historia, el mismo desgaste o la misma sensación de carga interna, aunque cambie todo lo de fuera. Un lazo no siempre se presenta de una forma evidente. A veces aparece como una dependencia emocional, otras veces aparece como una responsabilidad excesiva, otras como bloqueo, agotamiento o necesidad constante de sostener a otros. Y precisamente por eso este trabajo necesita criterio, porque no todo lo que pesa emocionalmente es automáticamente un lazo. ¿Vale? Pero tampoco todo se explica únicamente desde a lo mejor la psicología o desde una emoción racional. Además, otra idea bastante equivocada es pensar que un lazo desaparece simplemente porque transcurre el tiempo o porque yo pierdo el contacto con una persona. ¿Vale? Muchas veces el lazo sigue activo aunque la relación haya terminado. Y esto ocurre porque el lazo no se sostiene únicamente desde fuera, ¿vale? Se puede seguir alimentando desde esa sensación de culpa, desde una lealtad, desde una dependencia, desde patrones familiares, experiencias intensas, a lo mejor que no fueron integradas, perdón, o desde lugares internos que la persona sigue ocupando sin darse cuenta. Por eso, dentro del trabajo terapéutico con lazos, no observamos solamente con quién existe la conexión, sino también qué está sosteniendo realmente ese lazo y por qué tu sistema continúa manteniéndolo activo. ¿Vale? Y aquí, además, quiero abrir algo muy importante desde ya, desde el principio. Los lazos no aparecen solamente en relaciones de pareja, ¿vale? De hecho, algunos de los lazos más profundos y más difíciles de reconocer aparecen dentro del sistema familiar, con relaciones, por ejemplo, donde existe una carga emocional constante, una sensación de deber, de culpa, de responsabilidad o incluso una imposibilidad interna de separarse emocionalmente de un miembro de la familia. ¿Vale? También existen lazos ligados a experiencias traumáticas, dinámicas repetitivas, relaciones de dependencia o cargas heredadas que la persona lleva sosteniendo durante muchísimos años. Por eso, el primer paso no es cortar lazos, ¿vale? El primer paso es aprender a reconocer cuando una conexión sigue interfiriendo realmente en la energía de la persona. Vale, una de las preguntas más importantes dentro de este trabajo es cómo reconocer cuando un lazo sigue realmente activo, ¿vale? Porque muchas veces las personas, lo que os digo, llevan tanto tiempo con ese lazo que ya forma parte de su vida cotidiana. Y lo más peligroso de eso es que lo normalizamos y dejamos de echar cuenta del impacto real
que tiene sobre nuestra energía, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra forma de relacionarnos con los demás. Un lazo no siempre aparece, lo que os digo, de forma evidente. A veces ni siquiera se vive como algo dramático ni intenso, ¿vale? De hecho, muchas veces se manifiesta en pequeños patrones repetitivos que ya consideramos normales. Por ejemplo, pensamientos constantes hacia alguien o hacia una situación determinada, o una sensación de agotamiento después de hablar con determinadas personas, o como una dificultad para separar lo que uno siente realmente de lo que absorbe emocionalmente del entorno, ¿vale? También podemos observar una necesidad constante, a lo mejor, de sostener, de ayudar o cargar con otras personas. En otro caso, el lazo se manifiesta directamente en nuestro cuerpo físico, ¿vale? Aquí la persona siente a lo mejor presión en el pecho o una tensión en el plexo solar, ansiedad, cansancio físico o una activación emocional inmediata cuando piensa en alguien en concreto o cuando entra en ciertas dinámicas familiares, ¿vale? Aquí el cuerpo es súper importante porque muchas veces el cuerpo va a reaccionar antes de que tú te des cuenta de manera racional. También hay lazos que se sostienen desde la fusión. Esto lo trabajamos mucho dentro de la vía simbólica profunda. Aquí las personas tienen tanta mezcla energética, tanta mezcla emocional o mental con otra persona que prácticamente dejan de distinguir qué es suyo y qué pertenece al otro. Son relaciones donde existe una pérdida progresiva de límites internos, donde la persona vive pendiente emocionalmente del estado del otro, de sus decisiones y de sus reacciones. Bien, otro lazo se sostienen desde la dependencia. Y aquí no hablo solamente de una dependencia afectiva a una pareja o expareja. Hay dependencias familiares, hay dependencias emocionales, hay dependencias energéticas e incluso dinámicas donde una persona necesita inconscientemente seguir ocupando un rol dentro del sistema familiar. El de salvador, el de sostén, el de mediador, el que aguanta, ¿no? El que carga con todo. También existen lazos por proyección, ¿vale? En estos, las personas colocan fuera parte de sí mismas que no tienen integradas y terminan generando conexiones muy intensas, normalmente desde la necesidad, la idealización y la búsqueda constante de algo que ellas sienten que les falta internamente. Y luego están los lazos más profundos y más complejos, donde ya aparecen contratos, pactos, memorias repetitivas, dinámicas heredadas, información a lo mejor de otras vidas o conexiones que permanecen activas desde hace muchísimo tiempo y terminan afectando a la forma en la que la persona vive sus relaciones en la actualidad, sus emociones e incluso su identidad, ¿vale? Otra señal muy frecuente es la repetición. La persona cambia de entorno, cambia de relación o cambia su etapa vital, pero el patrón continúa apareciendo una y otra vez. Distintos escenarios, misma sensación interna. Distintas personas, mismo desgaste. Y eso suele indicar que existe algo activo por debajo que todavía no se ha comprendido y no se ha trabajado, ¿vale? Por esto que os cuento, dentro del trabajo con lazos, no observamos solamente que la persona siente a nivel emocional. Observamos cómo funciona la conexión, desde dónde se sostiene y qué efecto sigue teniendo dentro de su sistema energético, de su sistema emocional y relacional. Bien, vamos con
cómo se generan los lazos. Una de las cosas más importantes dentro del trabajo terapéutico con lazos es entender también que no todos los lazos se generan igual, porque esto va a cambiar completamente nuestra forma de abordarlos. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que un lazo aparece solamente por lo que conocemos, ¿no? Por una relación intensa o por esa persona que nos marcó mucho emocionalmente. Pero en realidad, el origen de un lazo puede ser muchísimo más amplio y más complejo. Hay lazos que nacen desde relaciones emocionalmente muy intensas, donde existe dependencia, apego, necesidad constante del otro y esa pérdida progresiva del límite interno. Aquí la persona termina viviendo tan pendiente emocionalmente de alguien que esa conexión termina ocupando la mayor parte de su energía mental y emocional, ¿vale? Otros lazos aparecen después de una experiencia traumática o situaciones de alto impacto emocional, ¿vale? Y aquí no siempre hablamos de, a lo mejor, traumas muy grandes que sean muy visibles, ¿vale? A veces el lazo se genera porque el sistema quedó fijado a una experiencia que nunca terminó de integrarse completamente. Entonces, el lazo continúa activo aunque tú racionalmente ya has pasado página. También existen lazos ligados a relaciones sexuales, ¿vale? Porque durante determinadas experiencias se produce un intercambio energético. Ahí hay una apertura emocional y una mezcla de información entre las dos personas. Y dependiendo de cómo se haya vivido esa relación, de la intensidad, de la dependencia o del estado emocional en la que sostuvimos esa relación, la conexión, el lazo puede permanecer incluso años después. Dentro del trabajo con lazos también observamos muchísimo la culpa, el miedo y las dinámicas de control. Aquí nos encontramos personas que no consiguen separarse emocionalmente porque sienten que abandonarían al otro, ¿no? Porque creen que tienen que sostener algo o porque existe quizás un miedo profundo a romper ciertas dinámicas internas. Y aquí muchas veces ya no estamos hablando solo de una emoción individual, sino de estructuras que llevas años sosteniendo dentro del sistema. Por eso las relaciones familiares son uno de los lugares donde más lazos vamos a encontrar. Y ojo, no porque la familia sea negativa, sino porque dentro del sistema familiar aparecen constantemente lealtades, aparecen roles, cargas, responsabilidades, fusiones emocionales e incluso identidades construidas generalmente alrededor del sufrimiento o del deber. También existen lazos obsesivos o adictivos. Estos son conexiones donde la persona siente una necesidad constante de volver, de pensar, de controlar o de mantenerse unida a alguien o a una dinámica concreta, aunque sea consciente de que eso le hace daño. Y cuanto más tiempo permanece activo el lazo y ese patrón, más difícil resulta diferenciar si la persona está actuando desde una elección propia, consciente, o desde esa conexión que sigue absorbiendo su energía. Y luego entramos ya en lazos más profundos, donde aparecen pactos, contratos, acuerdos energéticos, memoria repetitiva o información que no se sostiene únicamente desde esta experiencia de vida. Aquí hablamos de conexiones que muchas veces permanecen activas, obviamente durante muchísimo tiempo, porque esa información está pendiente de integrar, de cerrar o de liberarse, ¿vale? Por eso, por todo esto que os cuento, uno de los mayores errores dentro de este trabajo de cortar lazos
es intentar aplicar el mismo tipo de intervención a todos. Porque no es lo mismo un lazo generado desde una dependencia emocional que un lazo sistémico familiar, que un lazo obsesivo o que un lazo sostenido desde contratos. Y precisamente por eso el trabajo serio con lazos necesita primero entender y comprender desde dónde se está sosteniendo realmente ese lazo antes de intervenir. Bien, y como os comentaba al principio, quería dedicar un poco de la máster de hoy a un punto muy importante y es aclarar esta diferencia entre vínculos del alma y lazos energéticos negativos, porque creo que hay mucha confusión, ¿vale? Y a veces pensamos que es exactamente lo mismo. Un vínculo del alma es una conexión energética profunda entre dos almas que comparten un algo, ¿vale? Ese vínculo puede venir sostenido por contratos, por pactos, karma, aprendizaje, heridas compartidas, misiones, experiencias que han quedado activas entre dos almas. Y no siempre implica sufrimiento, pero sí suele existir un propósito profundo, digamos, detrás de la unión, ¿vale? En vínculos del alma trabajamos, es pareja, pareja, relaciones kármicas, almas espejo, vínculos espirituales o relaciones que siguen activas en planos sutiles, aunque tú físicamente ya la hayas terminado, ¿vale? Y sí, obviamente un vínculo del alma puede generar apego, puede generar obsesión, drenaje, dependencia o esa dificultad para soltar, porque el vínculo del alma sigue activo, ¿vale? Pero el centro del trabajo ahí no es solamente, digamos, cortar el sufrimiento. El centro es entender qué une a esas dos almas, qué aprendizaje existe, qué contrato a lo mejor sigue activo, si hay karma y qué necesita ser a lo mejor liberado e integrado entre ambas personas. Bien, en cambio, un lazo energético negativo es una conexión activa que sigue interfiriendo en la vida de la persona en el presente. Y no hablamos necesariamente de un gran vínculo espiritual entre dos almas, ¿vale? Hablamos de algo que sigue drenando, bloqueando, enganchando, pesando y condicionando tu vida actual. Y aquí está, yo creo, una de las diferencias más importantes. Un lazo energético negativo puede aparecer prácticamente en cualquier tipo de vínculo o situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede existir, obviamente, entre una pareja, es pareja, pero también con una madre, un hijo, en una dinámica familiar, con una experiencia traumática, con una culpa, con dependencia, con lealtades invisibles, con cargas heredadas o con patrones que siguen activos. Por eso, en lazos energéticos trabajamos familia directa, sistema familiar, carga sistémica, dependencia, fusiones, enganche emocional, repetición y diferentes tipos de conexiones activas. En cambio, en vínculos del alma no trabajamos, por ejemplo, con familia directa, porque ahí hablamos específicamente de vínculos, digamos, espirituales entre almas y de otro tipo de conexiones más profundas y concretas. Entonces, para que quede claro, un vínculo del alma habla de la conexión espiritual profunda entre dos almas y del propósito, karma o aprendizaje que las une. Un lazo energético negativo habla de una conexión activa que sigue afectando, drenando o bloqueando a la persona, independientemente de cuál sea su origen. Por eso, un vínculo del alma puede generar lazos negativos, pero no todo lazo negativo implica un vínculo del alma. Y vamos con los errores más comunes. Vale, una de las cosas que más daño hace dentro del trabajo energético con lazos
es la idea de que todas las conexiones se pueden resolver de la misma forma, ¿vale? Hoy en día vemos muchísimos contenidos donde parece que cualquier situación se arregla haciendo, por ejemplo, un corte energético rápido o un ritual genérico o una limpieza aplicada igual para todo el mundo. Y el problema es que los lazos no funcionan así. ¿Por qué? Porque no todas las conexiones se sostienen desde el mismo lugar. Hay lazos que se sostienen desde la dependencia emocional, desde la culpa, desde el trauma, desde los contratos y otros incluso desde estructuras energéticas que llevan activas muchísimo tiempo dentro del sistema de la persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando se intenta aplicar exactamente el mismo trabajo a todos los casos, lo que suele ocurrir es que la conexión o el lazo aparentemente baja durante un tiempo, ¿no? Su intensidad, pero después vuelve a activarse. Y aquí aparece algo muy importante, ¿vale? Que muchas personas creen que el problema es que, por ejemplo, el ritual no ha funcionado o, por ejemplo, es que el lazo era muy fuerte. Pero muchas veces el problema real es que nunca se entendió desde dónde se estaba sosteniendo ese lazo, ¿vale? Por ejemplo, no se trabaja igual un lazo de dependencia emocional que un lazo sistémico familiar. No se trabaja igual una conexión obsesiva que una dinámica de fusión. No se trabaja igual un patrón heredado que un lazo sostenido, por ejemplo, desde los contratos. Y por eso, cuando no existe diagnóstico ni comprensión real del origen del lazo, la persona termina entrando en un ciclo, digamos, constante de repetición, ¿no? Yo hago un trabajo, siento alivio durante a lo mejor unos días o una semana y después vuelvo exactamente al mismo punto. O cambia la persona, pero el patrón continúa ahí, apareciendo de nuevo en otra relación, en otro entorno o en otra dinámica distinta. Y esto es algo que se ve muchísimo en consulta. Personas que llevan muchísimos años intentando liberarse de ciertas conexiones, pero nunca terminan de salir realmente de esa dinámica, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque se quedan en la superficie. Por eso dentro del trabajo terapéutico serio de lazos, el objetivo no es cortar deprisa y corriendo. El objetivo primero es entender qué tipo de conexión existe, desde dónde se sostiene, qué lo mantiene activo y qué tipo de abordaje necesita realmente ese lazo. Porque cuanto más complejo es el origen del lazo, más importante se vuelve trabajar con criterio y no simplemente aplicar, pues, esas cosas que vemos por redes sociales. Bien, y vamos con diferentes formas de trabajar un lazo. Bien, una de las cosas más importantes que quiero que entendáis hoy es que el trabajo con lazos no es algo ni simple ni lineal. Y precisamente por eso no se puede reducir a hacer simplemente un mismo corte de lazo o la misma técnica para todo el mundo. Porque, como ya os he dicho, un lazo puede sostenerse desde lugares completamente distintos, ¿vale? Hay personas donde el problema principalmente es energético. Aquí que nos encontramos drenaje, agotamiento, sensación de interferencia constante, bloqueo emocional o incluso alteración vibracional progresiva. Estas personas sienten que determinadas conexiones literalmente consumen parte de su energía vital y les cuesta además recuperarse después de ciertos contactos o dinámicas. En otros casos, el origen es claramente sistémico. Y os repito, esto es mucho más frecuente de lo que parece. Relaciones familiares donde existen lealtades inconscientes, culpa, roles muy marcados o cargas heredadas que la persona lleva sosteniendo durante muchísimo tiempo. Estas personas
sienten que no pueden salir de determinadas dinámicas familiares porque internamente creen que traicionan a la familia o que abandonarían a alguien o que perderían su lugar dentro del sistema familiar. También existen lazos que trabajamos desde la vía simbólica profunda. Aquí hablamos sobre todo de la fusión emocional, dependencia, proyección y pérdida de límites internos. Aquí las personas viven mezcladas emocionalmente con otros hasta el punto de no diferenciar qué sienten ellas realmente y qué pertenece a la otra persona, ¿vale? Estas personas viven pendientes totalmente a la otra persona, a lo que hace y a lo que dice. Incluso llegan a perder parte de su identidad, ¿vale? Y luego aparece una de las partes más amplias y más complejas que vamos a ver en el curso, que es la vía radiestésica. Aquí ya no trabajamos solo desde lo energético, ni desde lo emocional, ni desde la perspectiva subjetiva. Aquí entramos en diagnóstico, medición, análisis del origen del lazo, dirección del lazo y verificación del trabajo realizado. Y aquí aparecen muchas más posibilidades distintas. Hay lazos sostenidos desde el trauma, otros desde el shock emocional, otros desde creencias profundamente fijadas dentro del sistema, otros relacionados con experiencias de otras vidas o memorias que continúan activas. Y también nos encontramos con lazos ligados a la magia, a interferencias energéticas, a entidades o estructuras que alteran directamente nuestro campo energético. Y también algo muy importante y que tenemos que recordar, un lazo no siempre va dirigido hacia una persona, ¿vale? Existen lazos hacia lugares o espacios cargados energéticamente, ¿vale? Aquí hay personas que no consiguen separarse energéticamente a lo mejor de determinadas casas, entornos o espacios donde ocurrió algo importante. Y también existen lazos hacia objetos, hacia animales, hacia eventos traumáticos o incluso hacia determinadas experiencias que nuestro sistema continúa sosteniendo activamente. Y aquí aparece algo muy interesante. También hay personas que están completamente enlazadas a una misión o a un propósito o a una identidad construida desde el sufrimiento, el sacrificio o la responsabilidad constante. Y mientras esa estructura siga activa, la persona se va a seguir drenando, ¿vale? Como que existe una conexión concreta ahí con alguien y esa conexión le sigue drenando, pero mentalmente, perdón, no lo va a llegar a entender. Después entramos en el trabajo akáshico o informacional, que es todavía un poquito más profundo. Aquí hablamos ya de contratos, pactos, acuerdos activos, fragmentación energética, aprendizaje no completado o conexiones sostenidas desde información mucho más antigua dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, para que bajemos a tierra, existen lazos generados desde acuerdos de misión o de rol. Aquí las personas sienten que tienen que sostener, salvar, acompañar o cargar constantemente porque existe una información muy profunda asociada a esa función. También encontramos fragmentación energética. Estas personas han dejado parte de su energía atrapada en experiencias, relaciones o etapas concretas y ese lazo continúa activo. Y cuanto más amplio se vuelve el origen del lazo, yo creo que más importante se vuelve, y os estaréis dando cuenta, comprender desde dónde está sostenido realmente. Repito, no se trabaja igual un lazo familiar de culpa que un lazo obsesivo, que un lazo con una interferencia energética o con una entidad o con un contrato activo.
Y precisamente ahí es donde este trabajo empieza a convertirse en algo mucho más profundo y muchísimo más serio de lo que la mayoría imagina, yo creo, ¿no? Porque antes escuchaba el lazo energético, pero creo que cuando terminemos la clase, la amplitud va a ser diferente. Bien. Cuando un lazo permanece activo durante muchísimo tiempo, esto es muy peligroso porque deja de sentirse como algo externo e empieza a integrarse dentro de la propia vida de la persona, ¿vale? Y esto es algo muy importante también de entender, porque os van a llegar personas a consulta y no van a estar diciendo, mira, es que vengo porque tengo un lazo energético activo, ¿vale? Os van a llegar diciendo, pues siempre me pasa lo mismo, a lo mejor me siento agotada constantemente, no consigo salir de ciertas dinámicas o siento que llevo toda la vida sosteniendo lo mismo, ¿vale? Y muchas veces el problema no es solamente la situación actual, es una conexión que lleva muchísimo tiempo activa dentro del sistema energético de la persona. ¿Y qué pasa con esto? Que con los años el desgaste se normaliza, la culpa se normaliza, la dependencia se normaliza, la ansiedad se normaliza y la persona se acostumbra tanto a vivir dentro de esa dinámica que deja de cuestionarla. Y aquí ocurre algo muy delicado. El lazo empieza a mezclarse con la identidad. La persona ya no consigue claramente distinguir qué forma parte realmente de ella y qué pertenece al lazo que lleva sosteniendo durante muchísimo tiempo. Por eso vemos personas que repiten constantemente los patrones, aunque cambien de entorno, de relación y demás, ¿vale? Distintas circunstancias, misma sensación interna, mismo agotamiento, misma carga, mismo tipo de dependencia, misma sensación de bloqueo o responsabilidad. Y esto ocurre porque muchas veces el lazo no está sosteniendo únicamente la experiencia actual. Algunos lazos permanecen activos durante años porque existe esa información profunda que todavía está dentro de nosotros. Hay conexiones además y lazos que atraviesan distintas etapas de vida de la persona y que a lo mejor se reactivan una y otra vez solamente en determinados momentos importantes. Hay otros que aparecen con aprendizajes que nunca terminaron de integrarse completamente y aquí el sistema sigue repitiendo la dinámica intentando resolver ahí algo pendiente. Y también existen lazos con conexiones sostenidas desde memorias profundas que la persona ni siquiera comprende de manera racional, pero que continúan generando pues esa reacción emocional, energética y relacional en tu vida actual. Cuanto más tiempo permanece activo un lazo, más termina condicionando la forma en la que te relacionas, la energía de tu campo, tus decisiones, tus límites e incluso la percepción que tienes sobre ti mismo. Y bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, así que os pido que os pongáis cómodos, cómodas. Vamos a buscar y a ver y a observar cómo responde nuestra energía, ¿vale? Bien, repito, poneos cómodas, cómodos y podemos ir cerrando los ojos lentamente. Quiero que durante unos minutos simplemente te permitas entrar hacia adentro. Y vamos a tomar
una respiración grande y profunda. Simplemente tomando conciencia de cómo entra el aire por la nariz y cómo sale por la boca. Inhala grande y profundo. Una vez más. Inhala grande y profundo. Y mientras respiras, deja que tu cuerpo vaya soltando la tensión poco a poco. Suelta tus hombros, los brazos, las manos. Suelta tu pecho, tu abdomen, tu espalda. Suelta tus piernas, tus pies. Relaja y suelta el cuello. Tu mandíbula, la lengua, la frente y las sienes. Tu respiración sigue entrando y saliendo. Y siente el peso de tu cuerpo. Y poco a poco lleva tu atención hacia adentro. Sin prisa. Simplemente sintiendo. Ahora quiero que pienses en esa persona o en ese lugar o esa situación, esa experiencia, esa conexión que sientes que todavía sigue teniendo esa fuerza dentro de ti. Aquello que sientes que todavía te mueve por dentro. Aquello que todavía ocupa espacio en tu energía. Y mientras esa conexión aparece, quiero
que observes tu cuerpo. Empezamos por el abdomen, la zona del ombligo. Observa qué sientes ahí. Si aparece presión, vacío, nerviosismo, peso, ansiedad, incomodidad o incluso sensación de agotamiento. Permanece unos segundos ahí. Ahora lleva tu atención un poco más arriba al plexo solar. Observa cómo reaccionan cuando esa conexión sigue ahí, presente. Siente si hay tensión, contracción, quizás agitación, miedo, bloqueo o sensación de tirón interno. Simplemente observa. Ahora lleva la atención un poquito más arriba, al corazón. Siente qué ocurre ahí. Si aparece tristeza, presión, dolor, necesidad de protección, dependencia, vacío o sensación de carga emocional. Observa unos segundos. Y sube hacia la garganta. Siente si hay presión, nudo, dificultad para expresar, necesidad de llorar, rabia contenida o palabras que nunca terminaron de salir. Permanece ahí unos segundos. Ahora lleva tu atención más arriba, al centro de la frente.
y observa si aparecen pensamientos repetitivos, necesidad de controlar, obsesión, confusión, cansancio mental o sensación de estar constantemente atrapada dentro de la misma historia. Ahora quiero que observes el cuerpo completo. Cómo responde tu energía mientras esa conexión sigue delante de ti. ¿Tu cuerpo se expande o se contrae? ¿Hay calma o tensión? ¿Sientes movimiento o bloqueo? Y ahora quiero que imagines o visualices algo. Visualiza que empieza a alejarte lentamente de esa conexión, muy poco a poco. Observa qué ocurre dentro de tu cuerpo mientras vas creando esa distancia. ¿Qué cambia en la respiración? ¿Qué cambia en el pecho? ¿Qué cambia en el abdomen? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué sensación aparece dentro de tu energía? Quizás alivio, quizás miedo, quizás vacío, quizás tristeza, quizás ansiedad, quizás una sensación de libertad o quizás una parte de ti sigue intentando sostener la conexión. Sigue observando. Observa cuánto espacio ocupa realmente dentro de tu sistema. Cuánta energía sigue atrapada ahí. Cuánto tiempo lleva tu cuerpo sosteniendo esa sensación. Simplemente siente. No busques respuestas. Solo observa
cómo reacciona tu cuerpo. Muchas veces el cuerpo reconoce inmediatamente aquello que sigue teniendo acceso a tu energía. Ahora vas a ir tomando una respiración más profunda. Y poco a poco vamos a ir volviendo. Mueve ligeramente tu cuerpo y ve tomando conciencia nuevamente del lugar donde estás. Y cuando lo sientas, puedes abrir tus ojos. Levantadme manita para seguir. Ahora me contáis qué tal. Vale, perfecto. Seguimos. Bien. Todo lo que hemos trabajado hoy ha sido solamente una primera aproximación a todo este tema. Y aún así, muchas personas durante esta clase espero que hayáis reconocido cosas bastante importantes, ¿vale? Conexiones que siguen activas, patrones repetitivos, desgaste energético, sensaciones corporales o dinámicas que probablemente llevan muchísimo tiempo sosteniendo tu sistema. También habéis podido observar, espero, algo muy importante. Cómo responde tu cuerpo cuando una conexión sigue teniendo fuerza dentro de tu sistema. Porque muchas veces no entendemos mentalmente que algo nos hace daño, pero el cuerpo siempre, ¿vale? Continúa reaccionando a eso que ha quedado ahí atrapado y sin liberar. Y precisamente ahí es donde empieza realmente el trabajo profundo con lazos. Porque detectar una conexión activa o un lazo activo no significa automáticamente que lo hayamos trabajado. Esto es importante entenderlo bien, ¿vale? Hay que reconocer el patrón, es el primer paso. Comprender desde dónde se sostiene es otro. Y aprender bien a cómo intervenir es lo siguiente. Sobre todo porque, como hemos visto en la máster de hoy, no todos los lazos son iguales. Recordad que hemos hablado que algunas conexiones se sostienen, por ejemplo, desde la culpa, desde el trauma, desde pacto o desde estructuras familiares. Y que cuanto más tiempo lleva ese lazo activo, más empieza a fusionarse con nuestra identidad, nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos y la manera en que vivimos nuestra propia energía. Por eso el trabajo real con lazos de verdad no consiste solamente en cortar una conexión y ya está, ¿vale? Consiste en entender qué sostiene ese lazo, por qué sigue activo, qué efecto tiene sobre la vida actual de la persona, si se tiene que liberar, si se tiene que cortar y cómo empezar a reorganizar correctamente esa información dentro del sistema.
Bien, y antes de abrir ya para preguntas y demás, ¿vale? Os quiero explicarles un poquito. Dentro de la formación completa trabajamos los lazos desde distintas vías, ¿vale? Porque como hemos visto hoy, no todas las conexiones se sostienen desde un mismo lugar ni afectan de la misma manera al sistema de una persona. Lo primero que aprenderemos es a diagnosticar correctamente un lazo. Aprenderemos a identificar qué tipo de conexión existe, cómo se sostiene, hacia dónde se dirige y qué síntomas o interferencias están generando realmente dentro de la vida de la persona. Y aquí ya descubriremos algo muy importante. El lazo no va siempre dirigido hacia otra persona. Recordad, puede estar dirigido hacia relaciones familiares, lugares, situaciones traumáticas, dinámicas repetitivas, identidades, eventos, entidades e incluso estructuras energéticas. También trabajaremos toda la parte energética, donde vamos a abordar drenaje, carga, emociones profundas, dependencia, agotamiento energético e interferencias activas que terminan afectando tanto al cuerpo como al estado emocional y mental de la persona. También entramos en el trabajo sistémico, donde vamos a observar lealtades familiares, culpa, roles heredados y dinámicas transgeneracionales que muchas veces mantienen a la persona atrapada dentro de esos patrones que repite constantemente. También vamos a ver la vía simbólica. Dentro de la vía simbólica profunda trabajaremos sobre todo la fusión emocional, la dependencia, la proyección y la pérdida de límites internos. Aprenderemos ejercicios de separación y reorganización interna para ayudar al sistema a recuperar espacios propios y diferenciar lo que pertenece realmente a la persona y lo que continúa sosteniendo de la otra. Después desarrollaremos también la vía radiestésica, que ya os he dicho antes, que es más técnica y más precisa. Aquí aprenderemos a medir, diagnosticar y verificar el estado del lazo, observando temas como, por ejemplo, trauma, shock, creencias fijadas, magia, interferencias, entidades, memorias activas o conexiones sostenidas desde otras experiencias de vida y desde estas. Y luego, parte final, entraremos todo en toda la parte akáshica o informacional, donde trabajaremos contratos, pactos, acuerdos activos, fragmentación energética, aprendizaje no completado y acuerdos de misión o de rol que continúan sosteniendo determinados lazos dentro de nuestro cuerpo energético. Pero una de las partes más importantes de toda esta formación es el trabajo corporal y somático, porque muchas veces el cuerpo es es el último lugar donde el lazo permanece activo, ¿vale? Por eso vamos a trabajar y aprender protocolos somáticos de descarga, liberación corporal consciente y observación energética del cuerpo para ayudar al que el sistema deje realmente de sostener estas conexiones. ¿Vale? También vamos a aprender rituales simbólicos de cierre y reorganización interna. Aquí entendemos un ritual como un acto consciente de separación energética y recuperación personal, ¿vale? Y al final trabajaremos la reprogramación del vínculo y la integración del proceso, porque liberar un lazo no siempre significa que nuestro sistema haya aprendido todavía a vivir sin repetir la misma dinámica. Por eso, la formación no se va a centrar solamente en cortar conexiones, sino en comprender profundamente cómo funcionan los lazos, cómo afectan al sistema de la persona y cómo empezar realmente a reorganizar toda esa información de una forma mucho más consciente, profunda y estructurada. Y bien, ahora sí, si queréis abrir micro, si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado, me podéis decir. Voy a beber agua. Dudas, ruegos y preguntas. De lo que hemos hablado, ¿tenéis dudas? ¿Ha quedado claro?
Ponedme las caritas que os vea, ¿no? Que os he visto todo el tiempo apagados. ¿Os esperabais todo esto en un trabajo de corte de lazo? Encendedme los micros que os escuche. Sí, yo sí. Hay muchísimo de trabajo de lazo, ¿eh? Mm. Hay muchísimo ahí. Hay que ver principalmente cómo se tiene que trabajar cada tipo de lazo. Por eso cada clase va a ir enfocada a una determinada manera de trabajar los lazos, ¿vale? Primero vamos a ver la energética, luego la sistémica, luego la simbólica, la parte de radiestesia, ¿vale? Eso va a ser 2 clases, porque vamos a tener la teoría y luego la práctica. Por eso hay 7, que a lo mejor os ha parecido raro, porque esa es de práctica. Tendremos también la akáshica y luego la última, que es donde vamos a ver todos estos protocolos que os he nombrado al final, ¿vale? Vuelvo a preguntar, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues cualquier duda me podéis escribir por WhatsApp o María Emilia, que hoy no ha podido estar porque están de cumpleaños, ¿vale? Tenéis el teléfono por ahí y me podéis decir, ¿vale? Yo iba a decir que lo siento porque he entrado ahora mismo, porque tampoco he podido entrar antes, se me ha pasado la hora, así que me he perdido todo. Lo No siento. pasa nada, está grabado, no te preocupes, ¿vale? Vale. Cualquier Gracias. cosa me podéis decir por el grupo, ¿vale? Y nada, muchas gracias por el ratito. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido muchas cosas de lazo y nada, quedo a vuestra disposición. Gracias, Maya, hermosa clase, gracias. Gracias, Claudia. Chao. Chao.